Saludos a todos, bienvenidos al curso de Leyes Noajides de la Yeshiva Pejel Shushain. Yo soy Rabino Asher. Es un gusto tenerlos acá, que hayan adquirido el curso. Además de los shurim, que ya cada una de las personas del curso van a tener shurim en PDF, clases de lecciones en PDF, también pues se van a estar adicionando a este material una serie de videos que son clases grabadas que ya han venido siendo grabadas con alumnos con anterioridad. Y me gustaría en este primer video hacer una introducción, utilizando la primera lección, una lección introductoria de lo que es el curso y primeramente de cómo o qué son las leyes noajides. Yo sé que ya de pronto algunos han escuchado un poco y todo, pero este curso pretende no solamente exponer las leyes, sino exponer también las discusiones de fondo que hay que sustentan todas estas leyes y algunas derivaciones que algunos posquín hacen en la actualidad respecto a esta necesidad que se da hoy día de que las generaciones de personas no judías cada vez más aumentan los justos entre las naciones, piden una orientación al pueblo judío. Entonces la intención no es solamente enseñarle qué tiene que hacer, sino que este curso también fundamenta esas razones, los motivos que tuvieron los sabios de Israel y algunos posquín contemporáneos para ayudarle en ese camino de vida, en esa práctica de las 7 leyes, que a veces no es muy fácil o no comprenden muchas personas de cómo llevarla a la práctica. Entonces eso pretende el curso. En esta primera lección introductoria, pues lo que se hace es precisamente una introducción histórica desde Adán hasta Noah, que obviamente las leyes también fueron dadas a Adán, y sobre eso se profundizará en el curso, pero se hace una introducción histórica. Primeramente se hace énfasis en que, a pesar de que la Torá no menciona como tal leyes explícitas, como tal, o sea, que aparezcan las 7 leyes escritas en el Tanaj o en la Torá, en los primeros libros de la Torá, no significa realmente que no existan estas leyes, y eso es lo que se va a desarrollar en el transcurso del curso. Pero primeramente, aún así se puede entender o se puede comprender de que antes incluso de que Hashem hiciera un pacto con Noah, habían leyes. ¿Por qué? Porque bueno, hubo varios eventos en los primeros libros, en los primeros momentos, en las primeras generaciones, que Hashem hizo juicios o juzgó a la humanidad, o incluso a individuos como tal. En el primer caso pues tenemos a Adán y a Java, su esposa, o después tenemos a Caín, que también asesinó a su hermano. Entonces ahí vemos que Hashem juzga, y para juzgar se necesitan leyes. O sea, Hashem no tiene sentido que Hashem esté juzgando a alguien o a la humanidad sin haberle dicho antes qué tenía que hacer. Entonces ahí está implícitamente el hecho de que existen leyes, de que hay leyes. Pero obviamente esto se aclara un poco más con la Torah oral, con el Talmud, que aclara todo esto y cómo allí de manera implícita están y cómo se comprenden estas leyes. Por ejemplo, la primera ley que aparece, o la primera orden que aparece, que esa sí está explícita, es cuando Hashem le dice a Adán y a Jabá que comieran de todos los árboles. Dice, ahora estos son los productos de los cielos y la tierra. Ahora todos los árboles estaban en la tierra y toda la hierba del campo todavía no había brotado. Hashem no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo. Y Hashem formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un alma viviente, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esto lo encontramos en Bereshit, en Génesis 2, del versículo 4 al 7. Y vemos que más adelante Hashem da una orden y dice, y el Eterno Dios ordenó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto no comerás, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos una orden explícita. Está claro, pero la gente puede decir, bueno, pero aquí no está hablando de las 7 leyes. Sin embargo, sí, de este pasuk que acabamos de leer, se comprende en shurim posteriores cómo los sabios entienden de cada palabra en el hebreo
que sí hace una alusión a las 7 leyes que después se hacen más conocidas, pues, o se rectifican ese pacto con Noah, y después definitivamente se hace un pacto en Sinaí. Hashem hace un pacto con el pueblo de Israel cuando entrega la Torá, y eso allí en el Sinaí causa ya entonces una diferenciación de las leyes que va a tener que hacer el pueblo de Israel y las que tienen que hacer las naciones. Y allí como que dice, se rectifica, se afianza ese pacto que hace Hashem con las naciones también. Pero de este versículo que acabamos de leer, se nota o se puede ver que hay una orden explícita de no comer de un árbol, pero de allí se entiende que hay otras órdenes que, o vamos a entender en el discurso del curso, que hay unas órdenes implícitas allí también. Pero vemos que hay leyes que se dan, como el Señor lo dice, en el transcurso de conversaciones o eventos de Hashem con la humanidad. Eso es lo que ocurre en los primeros momentos de la creación. Es sabido que Adán falló en esta orden que Hashem le dio, comieron del árbol, eso causó pues que se decretara muerte sobre ellos y sobre toda la humanidad de ahí en adelante. Entonces es sabido que se falló en esta tarea de obedecer estas órdenes. Esto precisamente, está dicho, hizo que la humanidad descendiera del nivel que tenía y se diera un ocultamiento de esa luz que Hashem puso en la creación, esa primera luz, un ocultamiento. Ese ocultamiento precisamente provocó que en el transcurso de generaciones futuras las personas empezaran a desviarse de creer en Dios. Raman lo explica en Mishneh Torah, también explica que fue un proceso gradual, no fue algo que ocurrió inmediatamente. Las generaciones empezaron a adorar a estrellas, no diciendo que no existía Dios o que existía el verdadero Dios, que es Hashem, Akadosh Baruj Hu, sino diciendo que las estrellas, los mares, no sé, todas las creaciones que Hashem había hecho, también se les podía rendir alguna especie de culto, de servicio, debido a que Hashem las había puesto también como algo importante. Y se creía erróneamente de que de esta forma también servían a Hashem. O sea, esto también se aborda más adelante en el tema de idolatría. Pero queda claro aquí que las naciones empezaron con una conciencia de Dios, del único y verdadero, que con el tiempo se fue distorsionando y llegó a tal punto que las generaciones se olvidaron por completamente de Dios y declararon a ídolos, objetos, piedras, estatuas, declararon su único Dios. Eso se comprendía como totalmente idolatría. Y eso fue lo que pasó, fue un descenso gradual, primeramente con el pecado, pero después las generaciones poco a poco empezaron a olvidarse de Hashem y empezaron a adorar otros dioses, y esto precisamente trajo juicio también divino, cuando sabemos que lo que pasó con el diluvio, con Noah. De ahí se resalta la importancia de Noah como justo, porque se mantenía creyendo en Dios, el único y verdadero, se mantenía como un hombre justo, como dice la Torá en sus generaciones. Y allí Hashem nuevamente juzga a la humanidad, por lo tanto hay leyes. Y según los comentarios y todo lo que se estudia, esta generación del diluvio era una generación corrupta, una generación que robaba, que hacía temas de relaciones prohibidas, idolatría, todo esto. Y esto causó precisamente un juicio sobre la humanidad. Noah era un justo, como dice el pasuk en Génesis, en Bereshit, pero Noah halló gracia ante los ojos de Hashem. Noah, varón, fue un varón justo y era perfecto en sus generaciones. Él caminaba con Hashem. Así está dicho en Bereshit 6, del 8 al 9. Y queda claro entonces de que Noah resaltaba como ese ser humano que aún se mantenía en rectitud en relación a las demás personas que existían, que se habían alejado completamente, estaban haciendo cosas contrarias a las leyes que había dado Hashem a la humanidad. Y precisamente vemos nuevamente de que, a pesar de que no está escrito como tal las 7 leyes en la Torá, aquí vemos que habían leyes, por lo menos se tiene la conciencia de que había leyes. ¿Por qué? Porque Hashem está juzgando. En el momento que la humanidad se alejó de unos parámetros que Hashem puso a la humanidad,
Pues Hashem obviamente hace juicio y juzga a la humanidad, y precisamente esas leyes, como Noah las cumplía, ahí vemos implícitamente también de que había un ser humano que sí se comportaba de acuerdo a estas leyes. Noah es exaltado respecto a sus contemporáneos. Y eso es lo que pretende aquí esta primera lección. Primero mostrar de que habían leyes. Vamos a comprender de que no estaban explícitas, pero sí estaban implícitas por el hecho de que Hashem estaba juzgando en diversos momentos de la historia de las primeras generaciones. Y estas leyes, ¿cuáles son? Estas leyes son que el hombre tiene la obligación de establecer tribunales de justicia y mantener la ley, o sea, mantener la ley que Hashem ordenó. Y otra, queda prohibido maldecir el nombre de Hashem, se prohíbe adorar a dioses falsos, y está prohibido asesinar a otro ser humano, que es lo que vimos que pasó con Caín y Abel. Hashem juzga a Caín por haber asesinado a su hermano. Entonces había una prohibición de no asesinar, una prohibición de asesinar. Encontramos otra ley que está prohibido tener relaciones sexuales inmorales. También está dicho en la generación de Noah que la generación se había convertido en una generación inmoral en temas sexuales, también en temas de relaciones prohibidas. Aquí nuevamente vemos el incumplimiento de esta ley. Queda prohibido beneficiarse de la propiedad que no sea suya, el robo, que de hecho comentan los comentaristas de la Torá de que el robo fue una de las cosas que, como quien dice, colmó la paciencia de Hashem, el robo. Y otra ley, la séptima ley, la persona no puede comer de una extremidad arrancada de un animal vivo. O sea, está dicho también que no se comía, que a Noah Hashem le dio esta ley o este permiso para poder acceder a comer de la carne de los animales, debido a que de cierta forma también gracias a Noah los animales se habían salvado. Hashem le dio la orden de meter los animales al arca, y gracias a esos animales que salieron del arca que se repobló nuevamente la tierra. Esta ley existía antes, ya lo veremos más adelante. Esta ley también existía, solamente que acá como tal es que Hashem da el permiso de hacerlo, pero hay que tener en cuenta que se refiere a comer parte de un animal vivo. Es decir, no se puede, mientras el animal está en vida, arrancar una extremidad del animal y comerla mientras el animal siga en vida, o incluso que el animal después muera, pero en el momento que se arrancó esto, mientras él estaba con vida, no se puede comer. Esto es una prohibición para las naciones judías y también para el judío, obviamente. Entonces, estas son las 7 leyes. Y otro asunto importante con respecto a la introducción es la creencia errónea de muchas personas sobre el tema de que esto es algo muy nuevo, o sea, de que las leyes no judías es algo que los judíos tratan de imponer a las naciones no judías, o que tratan de ponerlo como un impedimento para llegar a sumarse al pueblo judío. Eso sabemos que no es así. Pero definitivamente la desinformación ha causado que mucha gente cree que esto es algo moderno, el tema de las leyes noajidas, pero no es tan así. Entonces, ¿por qué razón no era tan conocido el tema? La respuesta es que sí era conocido, no era algo muy conocido, muy extendido, por razones históricas. El pueblo de Israel desde hace muchísimos siglos, casi que de su propia existencia, está siendo perseguido, está siendo víctima del antisemitismo. Y obviamente cuando las religiones idólatras surgen, toman poder en la Edad Media también, y se imponen bajo forzado, bajo pena de muerte, pues el pueblo judío nunca ha tenido la oportunidad de exponerle a los no judíos lo que Hashem dispuso para ellos. ¿Por qué? Porque ha pasado todo lo contrario. Los no judíos han intentado imponerle al judío su religión, incluso muchos judíos murieron lastimosamente durante todas estas persecuciones, pogroms, inquisiciones, todas estas cosas. Entonces la razón por la que no se había escuchado mucho este tema no es porque no existiera, y mucho menos si lo vemos que está implícito en la Torá, y sabemos que tenemos 2 Torot, la Torá escrita y la Torá oral. La Torá oral es Torá Moshe Sinai, y es la tradición que Hashem también entregó
a Moshe en el Sinaí, la explicación de muchas cosas que no están aclaradas en la Torá y que si no fuera por ellas no sabríamos aplicarla. El tema, por ejemplo, de esto de tefilín o shejitá. En la Torá habla de que lo pondrás entre tus ojos, se refiere al tefilín, pero en la Torá misma, en los escritos, no está especificado cómo tiene que ser, o qué hace pasul un tefilín, o que no, o que lo hace apto, no está muy claro ahí, no está claro. Lo mismo con la shejitá, dice kasher shelitak, como yo te ordené. Aquí se entiende de que hay implícitamente una orden de Hashem o una explicación detallada, porque dice como yo te ordené, con el tema de shejitá. Aquí precisamente es la analogía que hacemos con el tema de las 7 leyes. Las 7 leyes como tal tampoco están explícitas, pero se entiende que hay algo allí implícito y precisamente ahí es donde la tradición oral viene a aclarar exactamente cómo es la aplicación o cómo es la derivación de estas 7 leyes. Entonces, el Talmud sabemos que también fue algo que es parte de la tradición oral, gran parte de la tradición oral, y que se estaba prohibido escribir la tradición oral. Se escribió, los Jajamín tuvieron que tomar esta dura decisión porque corría el riesgo de la Torá de ser olvidada. Entonces, ante este peligro, tocaba por lo menos escribirla antes de que se fuera a olvidar. Viendo los Jajamín, el Sanedrín, que venía el exilio más largo del pueblo de Israel, en el cual estamos todavía, pues tomaron decisiones y hicieron muchas otras cosas que permitieran al pueblo judío sobrevivir en el Galú, en el exilio. Entonces, hace varios siglos, todo esto, las leyes noajidas, sobre todo en el Tratado de Sanedrín, en la página 56 en adelante más o menos, se encuentran todas estas discusiones de los sabios con respecto a las 7 leyes. Entonces, moderno no es un invento de los 80, no es un invento de las últimas décadas. Es algo que siempre ha existido, pero que el pueblo de Israel nunca tuvo la oportunidad porque tenía que cuidarse primeramente, y mucho menos a naciones que trataban de imponerse sobre ellos y imponer sus religiones. Pues cómo podían ellos discutir de manera sana lo que ellos tenían que hacer. No se podía. El pueblo de Israel siempre ha estado huyendo y cuidándose. Sin embargo, en las últimas décadas sí se ha experimentado una mayor seguridad, un mayor respeto hacia las diferentes creencias, y el pueblo judío ha podido tener la oportunidad de explicarle al no judío lo que tienen que hacer, pero no de manera proselitista, sino de aquel no judío que de manera concienzuda, de manera con preguntas, con dudas, viene, se acerca, pues se le orienta, se le dice qué tiene que hacer. Y se se orienta bajo la enseñanza que los sabios dictaminaron para nosotros en las naciones, para nosotros, para orientar a las naciones. Entonces, esa es la razón por la que no se ha tenido o no se tuvo durante mucho tiempo, casi del judío, una enseñanza que darle a las naciones. No tuvimos la oportunidad por las persecuciones que habían, pero eso no por eso podemos decir que es un invento moderno. Y esto obviamente causó un distanciamiento, todas estas cosas causaron un distanciamiento entre los judíos y los no judíos. Se generó un distanciamiento muy grande porque, como dije, unos trataban de perseguir a otros y los otros trataban de protegerse, y se genera una desconfianza porque también había muchos no judíos que delataban a los judíos y lo veían haciendo sus prácticas que ordena la Torá. Entonces, hubo mucha desconfianza, eso causó una ruptura de esa relación entre el pueblo de Israel y las naciones, por una ruptura de manera abierta, de manera en su mayoría, vamos a decir así. Sin embargo, sí hay datos históricos, como veremos en la próxima lección, de que aún así hubo personas no judías que se acercaron, pidieron orientación, e incluso se convirtieron, poniendo en riesgo su propia vida. Lo hicieron todo de manera oculta, o sea, no lo podían saber todas estas instituciones religiosas de idolatría que estaban en el momento dominando. ¿Por qué? Porque podía precisamente la persona perder su vida. Pero sí hubo personas incluso en ese momento que también se les orientó y que también pidieron ayuda con los Sheva Mitzvot Bnei Noach, con los 7 mandamientos de Bnei Noach. Eso lo vamos a ahondar un poco más en detalle en la lección 2
Otro tema aclarar aquí en la lección 1 es con respecto a la ley y amor. Algunos profesan, dicen que, bueno, que se está sobre, como que la ley, digamos, fuera muy rígida, muy estricta, pero la Torá y el judaísmo nos enseña que la ley y el amor también van de la mano. Por ejemplo, dice aquí la ley, la Torá, el judaísmo y por extensión el noajismo tienen que ver con la acción. Mera creencia en Hashem o sus principios no es suficiente. O sea, Hashem nos ordena actuar, no es solamente que hay que creer o hay que tener emociones, las emociones no son malas, pero se necesita la acción. La Torah nos obliga a actuar para llevar a cabo la voluntad de Hashem en el mundo. Pero la pregunta es cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Las respuestas son los misbot, que la palabra misbot viene también de la palabra orden o ordenanza. Y esta es la voluntad de Hashem. Lo que Hashem quiere para el pueblo judío es cumplir los misbot que tenemos como pueblo. Y lo que Hashem quiere para las naciones no judías son que ellos cumplan los misbot que estableció para ellos, que son los 7 mandamientos de Nimrod. Y precisamente allí es donde muchos justos que se acercan al ver las leyes, como dijimos, algunas a veces son de abstención, vamos a decirlo así, o sea, de no hacer. Y solamente hay una de hacer, según lo que se entiende, mirando las 7 leyes así de manera sencilla, que es instituir tribunales de justicia. Entonces, ante esta situación, muchos no judíos preguntan, bueno, pero entonces no tengo que hacer mucho. La respuesta es que no, o sea, la respuesta es que cada una de estas leyes, como veremos también, se pueden derivar muchas otras cosas que implican una práctica diaria de la vida imagida. Por lo tanto, Hashem, en la Torah, lo que quiere es que esta ley se cumpla. No solamente emociones de creer o sentir que amo a Dios, no solamente eso, se necesita la práctica. Así como el pueblo judío combina las dos cosas. Tenemos que aumentar nuestra emuná, nuestro amor hacia Hashem y hacia el pueblo de Israel también. Pero también tenemos que hacer cosas. Entonces, estas cosas durante el proceso histórico que hablaba de las religiones se separaron de tal forma que se hizo mucho más énfasis en las emociones y poco énfasis en la práctica, y mucho menos aquellas prácticas que tienen que ver con las 7 leyes. Las 7 leyes que Hashem dispuso para los no judíos. Entonces, no es suficiente solamente saber o no es suficiente querer, tener el deseo, sino la práctica como tal. La idea de que el amor y la ley son contrarios es una ficción, es una parte de la campaña histórica de la comercialización y la persecución que se ha mencionado anteriormente. Gran parte del mundo no judío ha retratado durante mucho tiempo la idea, a la Torah como un pacto o como una ley, o sea, una ley al tiempo que retrata a la suya como un pacto de amor. Esta es una campaña, como dijimos, de marketing, algo que se trató de imponer durante mucho tiempo por estas religiones y que incluso trataron de imponerle al pueblo judío. Y esa es la razón por que la gente no judía, cuando se acerca a preguntar, no tiene mucha idea de que la vida noajida también implica una práctica constante de estas leyes en su vida diaria. No solamente el amor, como se le enseñó precisamente en esta campaña, como decimos aquí, de comercialización de las religiones, sin ningún tipo de restricción, límites o guía. El amor es una fuerza destructiva, lo que estamos diciendo. Las emociones no son malas, no son negativas. Las emociones son buenas, pero con control. Cuando una emoción no tiene control, por ejemplo el amor se tiene la idea de que es algo bueno, pero el amor por sí mismo, sin límites, también es destructivo. Del mismo modo, la justicia estricta que no está temperada es terrible, insoportable. Es decir, del mismo modo, los extremos. Por un lado tenemos ese amor sin límites y por otro lado tenemos abundancia de límites sin amor, sin algo que ablande un poco esa ley. Esos son dos extremos insoportables, son extremos que pueden ser dañinos, destructivos. Lo que hay que hacer precisamente es equilibrar los dos. Es decir, hay que hacer las cosas porque hay que hacerlas, porque Hashem mandó, pero al mismo tiempo desarrollar un amor porque es la voluntad de Hashem lo que yo estoy haciendo.
Del mismo modo, dice aquí, el amor templado por la ley es la formulación ideal de Hashem. Entonces, eso es lo que se pretende aquí, en esta primera lección, hacer un resumen histórico, aclarar también de que sí habían leyes, aunque no estuvieran explícitas, pero un estudio más a fondo revela que sí estaban allí implícitas, y también un poco, entender un poco por qué se generó, o muchas personas no judías todavía tienen la idea de que esto es algo moderno, este tema de las leyes noajidas. No es así, es algo que solamente ahorita tenemos la oportunidad, Baruch Hashem, de enseñarles. Precisamente esto es parte de la redención, de que las naciones también empiecen a acercarse, a dejar la idolatría, y también empiecen a acercarse al judío, como dijo el profeta, a preguntar, enséñame tu Dios. O sea, ahí donde el judío tiene la obligación de enseñarle, según lo que dictaminan los rabinos, enseñarle sus 7 leyes dentro de lo que él tiene que hacer y dentro de lo que se le puede enseñar. Pero no ir a sacar a los no judíos de sus religiones, porque precisamente es imposible ayudar a una persona que no siente que necesita ayuda. Solamente se hace cuando las personas mismas entran en ese, despiertan esa conciencia del error en el que están y empiezan a preguntar. Entonces se van a encontrar con conceptos erróneos, como que esto es un invento nuevo, de que tienen que ser judíos. La razón, la verdad de esto es que no tienen que ser judíos. Hashem dispuso leyes para ellos, y como dice el Rambam en Jod Melachim, si quieren ser judíos, pues también está la opción, está la puerta abierta, y que hagan un proceso diferente y que acepten todo y sean judíos completamente, pero no pueden estar, como veremos en lecciones posteriores, no pueden estar tomando cosas que no le corresponden, sino que, como dice el Rambam, o aceptan toda la Torah, o simplemente dejen de estar añadiendo cosas a sus 7 leyes y acepten sus 7 leyes como son. Entonces nunca se le ha negado la oportunidad al no judío de sumarse al pueblo Israel como debe ser, siendo un proceso adecuado según la Halajá, con tribunales autorizados y legítimos, y completamente legítimos. Entonces siempre está esa posibilidad, pero no por eso hay que empujar a las personas erróneamente a que se sumen al pueblo Israel, como pretenden algunos, o incluso no judíos que están equivocados con este tema, por el tema de que piensan de que esto es moderno. No, en este estudio se va a comprender de fondo todo lo que es la importancia de las 7 leyes, cómo están expresadas por los sabios del Talmud, y las discusiones que hubo detrás de estas leyes para poder llegar a la conclusión halájica que conocemos hoy día, y algunas conclusiones halájicas, dictámenes halájicos modernos de poskim autorizados en el tema, que se han hecho en los últimos años. Entonces, bienvenidos al curso. Estaremos viendo una serie de videos ya grabados, como dije, y editados. Son clases grabadas ya, que ayudarán a complementar todo este proyecto de tener los videos adicionales a los Shiurim PDF. Que tengan un excelente día.